¿Realmente conoce usted al Espíritu Santo? ¿Está usted seguro de eso? Hoy vamos a estar tratando este tema que tiene que ver con el Espíritu Santo. A veces uno ve manifestaciones en muchas congregaciones de aparentemente el Espíritu Santo. Y se confunden muchas manifestaciones que se presentan en estas congregaciones porque muchos cristianos no saben y no conocen al Espíritu Santo. Es más, hay personas que se congregan en iglesias cristianas que no tienen el Espíritu Santo, no han sido bautizadas por el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice en Efesios 5:18, hablando Dios a través del apóstol Pablo, dice que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Será que es ser lleno del Espíritu Santo? Es cuando una persona, oran por ella, reprenden demonios y la persona comienza a convulsionar, a caer al suelo, a revolcarse. ¿Será que eso se llama ser lleno del Espíritu Santo? ¿O será cuando una persona comienza a brincar en medio de una oración, a saltar como de júbilo y a decir cosas incoherentes tal vez, a balbucear y a decir cosas que no tienen sentido? ¿Será que eso es ser lleno del Espíritu Santo? Mis estimados hermanos, hoy vamos a estar conociendo en parte quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo a la tierra? ¿Por qué vino? ¿Qué propósitos tiene? Así que le invito este corto periodo de exposición de la palabra a que estudiemos un poco. Estamos en una escuela dominical. Estudiemos un poco quién es el Espíritu Santo. Y le invito a leer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Busque el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, dos versículos, el 26 y el 27 del capítulo 36 de Ezequiel. Dice la palabra del Señor: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Ven la promesa que está haciendo el Señor, el Padre Celestial? Pondré mi espíritu, hay espíritu, está con mayúsculas, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de ustedes, dice el Padre Celestial, y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. ¿Qué significa eso? Que el Padre Celestial hizo una promesa. El Padre hizo una promesa a toda la humanidad. Él dijo: voy a enviar mi espíritu sobre toda carne. Dice, si usted lee Joel 2:28, búsquelo, anote la cita para que le consulte ahí. Y hay otras citas más que por razón de tiempo no vamos a buscarla, pero por lo menos anote Joel 2:28, que dice que en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona. Y ese es el plan de Dios, una promesa que hizo Dios para toda la humanidad. Ahora, ¿por qué Dios hizo esa promesa? Porque Él sabe, y Él sabía de antemano, con su preconocimiento de todas las cosas, que el ser humano en estos tiempos iba a necesitar de manera permanente la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si Dios estableció eso en su plan, que el Espíritu Santo viniera sobre toda persona, nosotros, los cristianos, no podemos ignorar este hecho, esta promesa de Dios. Dios está prometiendo a toda persona que lo desee, que va a poner su Espíritu Santo dentro de ella, no alrededor. El Espíritu Santo es Dios y tiene los mismos atributos de Dios. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, Él está en todas partes también. Pero lo que está diciendo el Padre es que Él va a poner su Espíritu dentro de nosotros, dentro. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra del Señor dice, es una promesa. El Señor Jesucristo, usted lea, vaya a Lucas capítulo 24,
versículo 49, hablando el Señor Jesús, dijo: he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad, o sea, en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder de lo alto. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo está corroborando que enviará la promesa de mi Padre. Es la promesa que el Señor hizo. Es la promesa que el Señor hizo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre para toda persona que lo desee. Y el Señor Jesús lo tenía bien claro. Y eso le dijo a todos sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. También la palabra del Señor nos dice en Hechos 2:33: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. También en Hechos 1:4-5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. El Espíritu Santo es la promesa que Dios, el Padre Celestial, hizo para toda la humanidad. Y nosotros, repito, no podemos ignorar esa promesa. Recuerde, antes de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, no había iglesia. No había iglesia. Estaban los templos judíos, las sinagogas judías, pero venido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el Señor estableció su iglesia sobre la tierra, Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, miembros, todos nosotros, unos de los otros, de manera específica. Ahora, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Bueno, te puedo decir, ya hemos dicho, porque el Padre lo estableció así. Digo, enviaré mi Espíritu. Y Él es el Dios Todopoderoso que puede hacerlo. Pero el Espíritu Santo viene con unas funciones especiales. Por ejemplo, usted busque en Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Ahí usted encontrará que dice la palabra que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos llena de poder. ¿Qué poder? Poder espiritual, poder para enfrentarnos a las fuerzas espirituales de maldad, a las fuerzas de mal. Recuerden que nosotros estamos en una guerra espiritual, estamos luchando no contra personas, como dice, no contra carne y sangre, no contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo vino para llenarnos de poder. O sea, los cristianos no somos personas indefensas a merced del diablo y de los espíritus inmundos que hagan y deshagan con nosotros. No, Señor. El Espíritu Santo en nosotros es el poder de Dios en nosotros para contrarrestar, para vencer esas fuerzas del mal. Por eso la palabra también dice que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. También, ¿para qué vino el Espíritu Santo? No sé, antes quiero hacerle una pregunta. Usted que ha oído hablar del Espíritu Santo, ¿cuál cree usted que es la función más importante que vino a hacer el Espíritu Santo sobre la tierra, sobre el ser humano? ¿Cuál es lo más importante? ¿Serán las sanidades? ¿Serán los milagros? ¿Serán los prodigios? ¿Será otra cosa? ¿Qué es lo más importante? Y se lo voy a decir, menos que alguien me dé la respuesta ahora. Bueno, lo más importante que vino a hacer el Espíritu Santo aquí a la tierra, desde el día de Pentecostés hasta cuando Cristo venga por su iglesia, es darnos vida espiritual, es hacernos nueva criatura, es producir en nosotros el nuevo nacimiento. Eso es lo más importante que vino a hacer el Espíritu Santo, hacernos nueva criatura. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas
nueva. El Espíritu Santo es el dador de la vida espiritual. Es decir, usted puede llamarse cristiano, pero si usted no ha nacido de nuevo, no tiene vida espiritual, está muerto espiritualmente aún también. El Espíritu Santo es quien nos vivifica, nos da vida. La palabra del Señor, vamos a seguirla escudriñando y más adelante vamos a corroborar eso que estamos diciendo en Efesios 2:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Permítame conseguirlo aquí. Efesios 2:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Efesios 2:4. Un segundito, y aquí nos ubicamos y buscamos Efesios 2:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 2:4 dice. Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, nos dio vida. ¿Qué quiere decir eso? Nos dio vida espiritual. Nos dio vida espiritual, eso quiere decir, nos dio la salvación. Ahí cuando usted nace de nuevo, se produce una cantidad de hechos tremendos. Usted, cuando viene el Espíritu Santo sobre su vida, que lo bautiza, que usted es inmerso en el Espíritu Santo, y una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno. Más adelante, si Dios lo permite, estaremos explicando la diferencia en qué consiste cada una de estas dos acciones del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a su vida, sucede lo fundamental. Su vieja naturaleza pecaminosa y carnal, lo que la traducción Reina Valera 1960 llama la carne, muere. Oiga bien, el viejo hombre, que también le llama, muere. No es que queda ahí y usted tiene, como algunos piensan, las dos naturalezas. No, ahora vamos a explicar un poquito eso. Que por qué pecamos si somos ahora espirituales y no somos carnales. Ya, espera un momento y hablaremos al respecto. Pero lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona es que produce la muerte del viejo hombre. Dice el libro de Romanos capítulo 6, el viejo hombre fue crucificado. Y crucifixión significa muerte. Y fuimos renacidos en el Espíritu. Produce a la vez vida. Somos renacidos espiritualmente, enseña la palabra del Señor. Somos renacidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces ahora ya no tenemos la naturaleza pecaminosa y carnal, sino que ahora tenemos la naturaleza espiritual. También dice el apóstol Pedro en su segunda carta, tenemos la naturaleza divina, porque ahora es una naturaleza espiritual que está en comunión con Dios. Entonces, eso es el hecho más importante, o la acción más importante que hace el Espíritu Santo en el ser humano es que le cambia su naturaleza y lo convierte en una nueva persona. Por eso, los cristianos no somos, se puede decir, arreglados en algunas áreas de nuestras vidas. No, somos radicalmente cambiados, porque ahora el Espíritu Santo debe gobernar nuestras vidas. La palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 dice que ahora que ya vivimos espiritualmente, vivimos por el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Vean la importancia del Espíritu Santo. El Señor, Dios Padre, dejó la Biblia, la palabra del Señor, donde hay múltiples y completas directrices, guías para tener una vida agradable a Él. Pero hay cosas del diario vivir que usted no va a encontrar en la Biblia de una manera específica. Por ejemplo, usted mañana va a tener que tomar una decisión. Mañana va a tener que hacer alguna cosa. Y usted, bueno, va a ver qué dice la palabra. La palabra le puede darle una guía general. Pero usted necesita tener comunión con el Espíritu Santo para que usted se arrodille
ahí en su aposento, en su alcoba, en el sitio que usted tenga para comunicarse con el Señor, y le dice: Dios mío, mira esta situación que tengo, ayúdame, necesito salir adelante de esta situación. Y ahí el Espíritu Santo le guía, porque usted se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Vea qué bendición tremenda. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de la vida. También dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, otras acciones que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué vino? Vino a consolar, a enseñar, a recordar, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo sabemos. Pero el Espíritu Santo también es conocido como el Espíritu de verdad. Él nos guía a la verdad. Y esa revisión de la verdad, también esa guía a la verdad nos debe llevar a la revisión de las doctrinas cristianas, las doctrinas que hemos dado tal vez por ciertas. Alguien nos enseñó ciertas cosas y las hemos aceptado como verdaderas, y muchas no tienen base bíblica. Algunas, o digamos algunas, no digamos muchas, algunas no tienen base bíblica. Entonces, con el Espíritu Santo, nosotros examinamos toda la doctrina y vemos si hay doctrinas erradas, que de que somos cristianos, 20 años o 30 años siendo cristianos, veníamos creyendo eso, y ahora nos damos cuenta por la palabra que no es correcto. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Otra cosa más que hace el Espíritu Santo, que revela las cosas que han de venir. O sea que cuando una persona, un cristiano, tiene el Espíritu Santo en su vida, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo le profetiza, le revela las cosas que han de venir. Eso usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, o en la primera de Timoteo 4:1. Entonces, estimados hermanos y amigos, funciones del Espíritu Santo son múltiples. El Espíritu Santo también glorifica a Jesucristo, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso es bien importante, vean. El reino de Dios, nosotros como personas, hacemos parte del reino de Dios cuando, repito, viene el Espíritu Santo, nos transforma, nos da la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, pero como dice el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, el Señor le dijo, nos dice a nosotros: si no nacemos de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nace del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. Eso está claro. No puedes entrar en el reino de Dios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y eso es una verdad. Eso lo dijo Jesucristo y yo lo creo. Si alguien le enseñó otra cosa, revise esa doctrina. Pero la palabra nos enseña que si usted no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También la palabra dice que cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos hace parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Dónde se encuentra eso, hermano? En la Biblia. Busque 1 Corintios 12:13. Dice que todos somos inmersos, bautizados en un mismo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Ahí los verdaderos cristianos son los bautizados por el Espíritu Santo. No estamos hablando de llenura, que es otra cosa. Ahora, el Espíritu Santo es la garantía, el sello de nuestra salvación. 1 Corintios 1:22 y Efesios 1:13. En el ámbito espiritual, hasta los demonios conocen quién tiene el sello del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, el Espíritu Santo pone un sello, una marca sobre nosotros. Los cristianos les gusta mucho hablar sobre la marca de la bestia, pero no les gusta hablar sobre el sello del Espíritu Santo, que es más importante. Y es lo primordial que debemos tener nosotros. Cuando usted es un cristiano verdadero, usted ha sido sellado. Usted ha sido sellada por el Espíritu Santo y los demonios saben. Por eso cuando allá creo que está en el capítulo 19, cuando estoy de Hechos de los Apóstoles,
cuando los hijos de un tal Ezeba estaban invocando el nombre del Señor Jesucristo para echar fuera demonios, los demonios dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes no tienen el sello, ustedes son unos falsos. Y dice la palabra que los espíritus pudieron más que ellos y ellos huyeron derrotados y desnudos. Pero cuando una persona, un cristiano verdadero, enfrenta la fuerza del mal, tiene el poder y la autoridad del Cristo de la gloria, porque el poder del Espíritu Santo está en ellos. ¿Cuántos lo creen? Gloria sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué otras cosas hace? Mire la cantidad de cosas tan importantes, mis hermanos, que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino también a darnos libertad. Segunda de Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. También la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos hace posible tener comunión con Dios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios finaliza diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la gracia del Espíritu Santo estén con ustedes. La comunión del cristiano es con el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo también, ya lo tocamos tangencialmente, vino para guiar al cristiano. Gálatas capítulo 5, ahí está, usted encontrará que si vivimos por el Espíritu, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. También el Espíritu Santo vino para producir su fruto en nosotros. La palabra del Señor dice ciertamente que por su fruto conoceremos al cristiano, conoceremos al pastor, conoceremos al maestro, al apóstol, al profeta, pero por el fruto. Pero ese fruto no lo produce la persona, lo produce el Espíritu Santo en la persona. Por eso usted lee el Evangelio de Juan capítulo 15, ahí no habla de que el cristiano produce fruto, sino que lleva el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. También el Espíritu Santo, ya dimos esa cita, Efesios 5:18, nos llena de una manera tremenda que nos capacita para la obra del ministerio. La llenura del Espíritu Santo ya es un nivel diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Toda persona que ha sido bautizada por el Espíritu Santo, aunque no sea llena del Espíritu Santo, es una persona que salva, hace parte del cuerpo de Cristo. Eso lo enseña la palabra. Efesios 5:18 dice, ser llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 2:4 también nos corrobora. Ahora, el Espíritu Santo también tiene una función primordial para la iglesia. El Espíritu Santo es quien habla a la iglesia. Una iglesia que ignora el Espíritu Santo, que sus miembros tienen una idea vaga de qué hace el Espíritu Santo, es una iglesia que no tiene oído espiritual, no oye lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Y la palabra del Señor nos está diciendo que el Señor habla de una manera permanente a su iglesia a través del Espíritu Santo, pero si no tenemos oído espiritual, si estamos espiritualmente muertos, no oímos lo que el Señor dice a su iglesia. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, la importancia del Espíritu Santo. Mire, y así podemos seguir enumerando más funciones del Espíritu Santo. Pero básicamente esas son las funciones más importantes, resaltando que la más importante función es darnos nueva vida, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. El viejo hombre muere y ahora nos da vida espiritual. Ahora nuestra naturaleza es una naturaleza divina, una naturaleza espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, ahora lo importante de todo esto, si usted se está haciendo la pregunta, pero bueno, ¿yo tendré el Espíritu Santo? Si usted tiene esa duda, yo le digo porque lo más probable es que no tenga el Espíritu Santo. Pero tranquilo, tranquila, eso no es difícil, recibir el Espíritu Santo. La palabra del Señor nos enseña
¿Qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Entonces, por ahí alguien sacó 50 pasos para recibir el Espíritu Santo. Seminario de 1 año para recibir el Espíritu Santo. No, no. Eso es, recibir el Espíritu Santo es lo más sencillo que usted se pueda imaginar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en Lucas 11:13, hablando del Señor: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, que el Espíritu Santo Dios lo da a aquellos que estén interesados en recibirlo, a los que lo pidan, a los que lo anhelen, a los que lo deseen. Primera condición, desearlo. Segunda condición, son 3 nomás. Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen. A los que le obedecen. Las personas que obedecen a Dios o tratan de obedecer en todo al Señor, reciben el Espíritu Santo. Y la tercera condición, a los desobedientes no, a los obedientes. Tercera condición, Gálatas 3:2. Solo esto quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído con fe? La respuesta es obvia. No fueron por las obras de la ley, sino por el oír con fe. O sea, para recibir el Espíritu Santo hay que tener fe. Entonces, son 3 condiciones: anhelarlo, ser obediente a Dios y tener fe. Esas 3 cosas no son complicadas, no son difíciles. Así que, mis estimados hermanos, desde hoy, ore al Señor: Dios mío, no quiero seguir siendo igual. Sí, bautízame con tu Espíritu Santo, lléname, pida la llenura, pida el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El día de Pentecostés no hubo simple bautismo del Espíritu Santo, hubo bautismo y llenura del Espíritu Santo. Por eso ellos hablaron en nuevas lenguas. Entonces la gente se confunde. Dice, no, es que el que recibe el Espíritu Santo, si usted lee detalladamente el capítulo 2, donde está la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, usted se dará cuenta que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la llenura ya es otro nivel, que usted hablará nuevas lenguas. O sea que el hablar en lengua no es señal de que la persona, o lo diré de otra manera, si un cristiano no habla lengua, eso no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un don especial que Dios da a los que son llenos del Espíritu Santo. Son dones que el Señor da. Y los dones son ya para la obra del ministerio. No para hacer alarde de que tengo el Espíritu Santo y por eso hablo en lengua. Y ahora, el hablar en lengua, si usted está en una congregación como esta, ¿qué voy a hacer yo hablando en lengua cuando nadie va a entender? Si la palabra dice que si no hay quien interprete, calle. Entonces, personas que están ministrando en una congregación, que están hablando en lengua, eso es algo que la palabra del Señor censura, dice que no debe hacerse. Entonces, mis estimados hermanos, ahora sí lleguemos donde comenzamos. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Hay falsas manifestaciones, como comenzamos diciendo. Gente que cae, se revuelca. Claro, el Espíritu Santo liberta. El poder de Dios a través del Espíritu Santo liberta también. Pero lo importante para saber si una persona tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona que tiene una nueva naturaleza espiritual. Es el cambio que experimenta esa persona hacia lo bueno. El rechazo del pecado. La manifestación de los dones espirituales. La manifestación de los dones espirituales. El discernimiento de espíritu que tanto falta hace en la iglesia. El discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar esos espíritus. No, ahí lo que significa es que cuando una persona, como yo, estamos hablando la palabra del Señor, el cristiano verdadero que está sentado allá, como usted está sentado, discierne espiritualmente si yo estoy hablando de parte de Dios o qué espíritu está controlando esta prédica. Si usted es un cristiano verdadero, su espíritu, por medio del Espíritu Santo, discernirá. No, este hombre, esta persona
está hablando la palabra, o este hombre es falso. Eso lo da el discernimiento de espíritu que tanta falta hace en las iglesias cristianas. Ahora, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? Voy a ir rapidito para terminar. ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? Es la marca que Dios pone sobre el cristiano, que humanamente no se ve, con estos ojos carnales no se ven, para garantizar su protección por ser su hijo, y está destinado a ser habitante de las moradas celestiales que Jesús preparó. O sea, ya hemos sido sellados. Si usted recibió el Espíritu Santo, ya usted fue sellado. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo de la promesa. Gloria sea el nombre del Señor. Y 2 Corintios 24, 21 y 22 dice: y Dios es el que nos confirma con ustedes en Cristo. Y el que nos ungió es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía al Espíritu Santo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, finalizamos esta exposición sobre quién es el Espíritu Santo y sus características, sus funciones, lo más importante que Él vino a hacer aquí en la tierra. Oremos. Dios le guarde, Dios le bendiga. ¿Conoce usted al Espíritu Santo? ¿Conoce usted al Espíritu Santo?